Dios les bendiga. El día de hoy estamos en la lección número 3 de nuestra campaña de 40 días, Conociendo a Dios. La lección de hoy está titulada Dios es un espíritu. Vamos a darle lectura a la primera escritura, que está en Colosenses capítulo 2, del 8 al 9. Nos dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En pocas palabras, lo que este verso nos está diciendo es que en el cuerpo de Cristo se encuentra, o más bien se encontró corporalmente, toda la naturaleza de Dios. Lo que significa que dentro del cuerpo de Jesús, lo que habitó fue el Espíritu Santo de Dios. Hay que recordar que Dios es uno, y como Dios es espíritu, por lo tanto, Dios es un espíritu. San Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a mirar una escritura más. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La palabra de Dios es clara al afirmar que solo hay un espíritu. Por lo tanto, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo se refieren siempre al mismo Espíritu. Vamos a mirar las bases bíblicas. Hay una declaración dada por el Señor Jesús en los Evangelios. Primeramente, el Señor habla a sus discípulos en el libro de San Mateo. Da una declaración. Y esta misma declaración la encontramos más adelante en la concordancia, en el libro de San Marcos. Y da la misma declaración pero con diferentes palabras. Veamos lo que nos dijo el Señor en esta declaración. Mateo capítulo 10, verso 19. Dice así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Quiero hacer resaltar una cosa, que en esta escritura el Señor Jesús dice que el Espíritu del Padre es quien hablará por nosotros. Cuando vemos la concordancia de la escritura, en el Evangelio de San Marcos, el Señor hace la misma declaración pero con diferentes palabras, y nos lo dice de la siguiente manera. San Marcos capítulo 13, verso 11, dice así: pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Jesús está diciendo a sus discípulos que no se preocupen de cómo o de qué hablar cuando estén delante de la gente, cuando sean entregados. Es la misma declaración, pero en Mateo dice que será el Espíritu del Padre quien les dará las palabras. Sin embargo, en San Marcos, Jesús dice que es el Espíritu Santo el que les dará las palabras. No es que Jesús se haya equivocado, pero más bien es que Jesús se estaba refiriendo al mismo Espíritu. Como en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, esto se refiere a que el Espíritu que habita dentro de Cristo es la misma naturaleza de Dios. Una escritura que nos demuestra esto la encontramos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 9, donde nos dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pablo se refiere al mismo Espíritu como Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, ya que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son el mismo Espíritu, porque Dios es uno y Dios es Espíritu. Solamente hay un solo Espíritu de Dios. Vamos a mirar otra comparación, unas escrituras más. Esta la encontraremos en las cartas escritas por el apóstol Pedro, tanto en primera como en segunda de Pedro. Vamos a leer una parte en primera de Pedro y una parte en segunda de Pedro. Primeramente, veamos lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 10. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiero hacer resaltar algo, y es que en esta escritura la palabra nos dice claramente que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Al llegar al segundo libro de Pedro, cuando leemos en el capítulo 1 y en el verso 20, nos dice de esta manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera carta de Pedro dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo, pero en la segunda carta de Pedro dice que los profetas tenían el Espíritu Santo. No es que se haya equivocado o que haya cambiado de opinión, sino que al hablar del Espíritu Santo, o al hablar del Espíritu de Dios, o al hablar del Espíritu de Cristo, o al hablar del Espíritu del Padre, se refiere al mismo Espíritu. El Señor claramente lo dice en San Juan capítulo 10, verso 30, cuando dijo: yo y el Padre uno somos. Él se refería a que dentro de su cuerpo habitaba el Espíritu del Padre. Cuando Jesús dijo esto, la reacción de estos hombres judíos fue una reacción agresiva, porque ellos no entendieron lo que Jesús dijo. Ellos lo entendieron al revés. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y ellos reaccionaron agresivamente por no entender lo que Jesús decía. En el libro de San Juan, capítulo 10, verso 30 en adelante, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. Estos hombres judíos estaban igual que mucha gente de hoy en día. Entendieron las palabras dichas por Jesús al revés, porque Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y ellos dijeron: te vamos a apedrear, porque siendo hombre te haces Dios. Por eso es que yo digo que ellos entendieron al revés, porque Jesús no era un hombre que se hacía Dios. Al contrario, Jesús era un Dios que se hizo hombre para poder salvarnos de la condenación eterna. Esto es lo que nos dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús fue esa manifestación en carne de Dios. Y el Espíritu que había dentro de Jesús era el Espíritu del Padre. Por eso es que Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Una escritura más que nos demuestra que dentro del cuerpo de Jesús habitó el Espíritu del Padre está en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso de 7 al 9, donde nos dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto es algo muy importante que tenemos que entender, que dentro del cuerpo de Jesús habitó el mismo Espíritu del Padre. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él se hizo hombre para poder reconciliar consigo al mundo. Y la razón de por qué se tuvo que hacer hombre es porque Dios es un espíritu, y un espíritu no tiene ni carne ni sangre. Por lo tanto, como espíritu no podía salvarnos porque no tenía sangre para derramar por nosotros en la cruz del Calvario. El libro de Levítico capítulo 17 verso 11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haría expiación de la persona. El libro de Levítico 17:11 fue una palabra profética que él habló de la salvación, y él ya había dicho que había dado su sangre para salvar nuestras almas, pero como espíritu él no tenía sangre. Por eso es que se tuvo que hacer hombre. El Espíritu de Dios es uno. Ese Espíritu estuvo dentro del cuerpo de Cristo para reconciliar consigo al mundo. Por eso es que dice Colosenses 2, del 8 al 9, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios no son dos espíritus, mucho menos tres. Dios es uno. Dios es un solo espíritu y su nombre es Jesús. Esta es la lección número 3 de nuestra campaña de 40 días, conociendo a Dios. Me despido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole que Dios le bendiga rica y abundantemente.